El doctor Rafael Radi ha sido una de las caras más visibles de la ciencia uruguaya en este último año y medio. Buena parte de su exposición pública se debió a su gestión como coordinador del GACH, Grupo Asesor Científico Honorario, que aconsejó al Poder Ejecutivo en temas sanitarios y científicos relativos a la pandemia de COVID-19 desde abril de 2020 hasta junio de este año. Pero antes de asumir ese papel, Radi tenía ya una trayectoria larga y prestigiosa que lo había llevado, por ejemplo, a ser en 2015 el primer uruguayo invitado a integrar la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Justamente por esos aportes, reconocidos dentro y fuera de fronteras, el doctor Radi recibió la semana pasada el Gran Premio de Ciencias del Uruguay, entregado por el Ministerio de Educación y Cultura, con el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología y las Academias de Ciencias, Ingeniería, Medicina y Veterinaria. Y casi simultáneamente se enteraba de que una de las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo había aceptado el último trabajo sobre biología del virus SARS-CoV-2 que el doctor Radi llevó a cabo con varios colegas y que puede dar lugar a nuevos tratamientos contra COVID-19. En fin, temas hay para una charla larga con él. Vamos a recibir a partir de este momento al doctor Rafael Radi, que además es presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Rafael, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano y equipo, de En Perspectiva, y es un gusto estar después de un cierto tiempo en forma presencial conversando. Tenemos una larga relación de amistad, Emiliano, contigo, y para mí siempre es un gusto volver a conversar contigo. ¿Qué tal si empezamos con lo más nuevo, con esto de la semana pasada, el Gran Premio de Ciencias del Uruguay? La primera vez que se entrega este reconocimiento a la trayectoria y los aportes a la ciencia en nuestro país, ¿cuán importante es que se haya incorporado un premio así? En primer lugar, creo que es importante indicar que el lanzamiento de este premio, el Ministerio de Educación y Cultura y el ministro Pablo da Silveira, lo hacen en el marco de los 100 años de nacimiento de Roberto Caldeiro Barcia. Y este es un dato mayor, porque Roberto Caldeiro Barcia, fisiólogo, científico uruguayo, que hizo aportes importantísimos al estudio de la contractilidad uterina y todo lo que es la medicina perinatal, conjuntamente con Hermógenes Álvarez, y que mejoró la medicina perinatal y la mortalidad infantil a nivel mundial. De hecho, las unidades de contractilidad uterina que él definió se llaman unidades Montevideo, profesor de la Facultad de Medicina, pero en lo que a mí me compete, creador del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, PDCIVA, a la salida de la dictadura. Roberto Caldeiro Barcia, en acuerdo con el entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, y con el apoyo con el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, crean un programa de formación de doctorados en ciencias, por primera vez en la historia del país. Y ese programa, que hasta el día de hoy es muy fértil y que forma a los científicos uruguayos, el PDCIVA, del cual estamos todos muy orgullosos, me encontró a mí terminando la carrera de médico. Así que fui un afortunado porque tuve la oportunidad, que no lo hubiese tenido si hubiese entrado algunos años antes a la facultad, de engancharme en vez de un posgrado tradicional o habitual de la escuela de posgrados de la Universidad de la Facultad de Medicina. Terminé la carrera de médico, comencé el doctorado en Ciencias Biológicas, subárea Bioquímica, y eso obviamente definió la trayectoria de mi vida. Entonces, este premio, el Gran Premio Nacional de Ciencias, se otorga en reconocimiento a los 100 años de la obra y la trayectoria de Roberto Caldeiro Barcia, y lo entiendo como un símbolo de la valorización que la ciencia fundamental, la ciencia con mayúscula, tiene ahora en el país y que las autoridades quieren darle. Así que, por un lado, hasta para usted tiene alguna connotación personal, pero decía, lo observa más en general. ¿Cómo lo observa? ¿Se puede decir que al introducir este premio, digamos, el gobierno da una señal de, no sé, de un apoyo mayor, de un apoyo sostenido a la investigación científica? Yo creo que es una señal interesante, es una señal simbólica que puede marcar el inicio de un camino. Naturalmente, si la señal esta es la única, quedará como un elemento más,
pero si forma parte de un conjunto de escalones a subir en los próximos años, puede indicar el inicio de un proceso fértil, el reinicio, porque Uruguay tuvo distintas oleadas, ya que la palabra ola está tan utilizada en estas épocas, de empuje a la ciencia. Año 87-88, nacimiento del PDCIVA, primer gobierno post-dictadura. Año 99, Fondo Nacional de Investigadores. Año 2007, creación de la ANI, creación del Sistema Nacional de Investigadores, un poco antes Institut Pasteur de Montevideo. O sea, han habido fenómenos, llamémosle, espasmódicos de empuje a la ciencia. Pero luego del empuje ese espasmódico, hay un periodo de quietud. Y la verdad que nosotros acá hace 10 a 11 años que estamos en un periodo de estancamiento, básicamente, en el desarrollo del sistema. Entonces, para completar la pregunta que tú me haces, Emiliano, lo veo como una señal, pero que no sea otra vez un movimiento espasmódico. Esperemos que esta señal sea una señal continua en el tiempo, que definitivamente nos transformemos en una política de Estado. Por ejemplo, ¿qué estaría faltando? ¿Qué mensaje más nítido debería venir? Bueno, mucha cosa. Por un lado hay un tema acuciante, que es el tema presupuestal. Y sobre esto yo me quiero detener un minuto. Ahora hay un discurso que está empezando a predominar, y quiero ser muy severo y muy riguroso en esto, porque hacernos trampas al solitario no nos sirve, mucho menos después de lo que se mostró que el sistema científico puede hacer. Está empezando a predominar un discurso donde se nos dice, sí, ustedes, los científicos, la ciencia tiene cerca de un 0,4% del PBI, lo cual es marginal, luego puedo dar los datos de Dinamarca, Finlandia, etcétera, pero el 95% de eso viene del sector público, lo cual es verdad, y en los sistemas plenamente desarrollados de ciencia y tecnología, más de la mitad de la financiación viene del sector privado, lo cual también es verdad. Pero en ese proceso de crecimiento, hoy el Estado va a tener que jugar un rol importante, porque hay un conjunto de actividades que el sector privado nunca va a financiar. Ejemplo. El sector privado no va a financiar becas doctorales, el sector privado no va a financiar becas postdoctorales, el sector privado no va a financiar instalación de institutos de investigación ni compra de equipamientos de alto porte. Si yo quiero comprar un nuevo microscopio electrónico, eso solamente se podrá hacer a través de un llamado equipamiento. Entonces hay programas llamados equipamientos que hoy están muy reducidos en tamaño, que hay que hacer crecer. Entonces, todo lo que es formación de personal científico, todo lo que son infraestructuras, el apoyo a la ciencia básica, esos asuntos que en principio solo le interesan a los que hacen la ciencia, solamente lo puede cubrir el sector público. Y cuando esa plataforma está bien instalada, y ahí los países proyectan un crecimiento del presupuesto en ciencia y tecnología, donde el Estado va creciendo y a su vez va creciendo el sector privado, y en algún momento se cruzan esas curvas, cuando uno aterriza en la zona del 3%, no del 0,4%, ese increscendo que se proyecta a 10, 20 y 30 años es un increscendo que tiene que ver con una hoja de ruta y una estrategia de financiación donde el sector público nunca está ausente. Entonces, está bien, el sector privado sin duda tiene que empezar a participar más, obviamente que hay que articular acciones para que el sector privado asuma y adquiera y vea la ventaja, pero el sector estatal en cuanto a los apoyos públicos nunca va a quedar afuera, y cuando lleguemos al 3%, si de ese 3% el 1% es público y el 2% privado, genial, pero eso es un proceso histórico que todos los países han cursado, primero con un gran empuje desde el sector público para generar las plataformas, y luego lentamente el sector público se va incorporando. ¿Y usted no tiene información de que se vaya a ir exactamente por ese camino? Se lo pregunto teniendo en cuenta que, bueno, a partir de su gestión en el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, tuvo durante meses un contacto muy frecuente con el presidente de la República y con las máximas autoridades. Usted, por otro lado, preside la Academia Nacional de Ciencias, que está, obviamente, en comunicación, para empezar, con el Ministerio de Educación y Cultura. Por último, no sé, la semana pasada estuve en el acto con el que se celebraron los 15 años del Institut Pasteur. Allí estaba el presidente de la República, estaba el secretario de la Presidencia, y en los discursos, por ejemplo, del actual director del Instituto Pasteur,
Carlos Battiani como del primer director, Guillermo Diguiero, este tema apareció. O sea, se expuso. Señales, o mejor dicho, planteos desde la academia al gobierno, a las autoridades, abundan. ¿Qué está pasando en ese sentido? Desde ese punto de vista no hay ninguna señal concreta. Yo voy a decir dos cosas. Por un lado, que hemos pasado una etapa muy difícil, que es la etapa de la pandemia, y no solamente no era oportuno, sino que tampoco era elegante, cuando la ciencia estaba metida en parte de la gestión, que a la vez se empezara a generar ruido entre los mismos actores por un tema presupuestal. Esto nunca fue una moneda de cambio. Ajá. Nunca lo fue, manejaron cuidadosamente. Nunca fue A por B. Eso no existió directamente ni existe. Por eso los tiempos son importantes respetarlos. Pero tenemos muy claro que el año 2022 es decisivo, lo hemos conversado ahora sí con distintos actores del gobierno al máximo nivel. Hay un relato y hay un acuerdo desde todas las esferas que tú, Emiliano, has nombrado a nivel ministerial, presidente, secretario de Presidencia, ministro de Educación y Cultura, de que se le va a dar un apoyo a la ciencia, pero esto se tiene que empezar a concretar. Yo creo que el año que viene es decisivo, porque es el tercer año de gobierno. Por eso vuelvo a mencionar que hay que ser muy delicado y hay que ser muy serio cuando se empieza a pensar en un esquema de financiación que solamente incluya al sector privado. ¿Usted ve que hay una tendencia en eso? Yo veo que hay una tendencia. Yo creo que hay una responsabilidad histórica que implica poner recursos públicos y que además va a ser un camino improductivo, porque ya sabemos lo que pasó en el resto del mundo. Entonces, cuando se habla de las experiencias de Dinamarca, de Nueva Zelanda, de Finlandia, de Canadá, la historia hay que contarla y verla en forma completa. Nosotros estuvimos hace 2 semanas reunidos con la consejera para Ciencia y Tecnología finlandesa y Educación, que radica en la Embajada de Finlandia en Buenos Aires, y vino a Uruguay a hacer una serie de entrevistas. Se entrevistó conmigo también, como presidente de la Academia Nacional de Ciencias, en un restaurante muy cerca de acá, en la Ciudad Vieja, y claramente me dijo, nosotros tenemos un 2,7% del PBI, del cual 1/3 es público, 2/3 privado, pero ojo, el PBI de Finlandia es 5 veces más grande que Uruguay, en general, y per cápita es 3 veces más grande que Uruguay. Entonces, es un porcentaje más alto, de un número absoluto más alto y sostenido por muchos años. Y la proyección 2030, y lo tengo escrito y documentado porque le pedí la información, es ir a un 4% del PBI en investigación y desarrollo. 4, nosotros estamos en 0,4. Entonces, discutámoslo, veámoslo, pero esto va a requerir esfuerzos, desde el sector privado, pero muy especialmente desde el sector público, en un retraso que ya lleva más de 11 años de inamovilidad del presupuesto para ciencia y tecnología. Ya volveremos a esos temas, doctor Radi, pero retomamos el premio, el gran premio de ciencias que usted recibió desde el punto de vista personal. ¿Cómo le cayó? ¿Cómo lo toma usted como individuo, como científico, concretamente? Sin duda, me da gran felicidad, me honra además por la calidad del tribunal que falló en forma unánime, de prestigiosos colegas, prestigiosísimos colegas, todos niveles 3 del Sistema Nacional de Investigadores, presidido por el propio Ministro de Educación y Cultura. Siempre están en estos tribunales. Es una tarea compleja porque hay muchos candidatos y hay que valorar un montón de cosas. Entonces, sin duda que me ha honrado, he estado muy feliz. Creo que marca una señal de cara al futuro en términos de las contribuciones que son valoradas y reconocidas. También la ciencia, por lo menos biomédica, se hace en equipos y he hecho mención al equipo de investigación que desde hace 30 años trabajamos juntos en la Facultad de Medicina y en la Universidad de la República. Y también tengo que decir, porque no necesariamente la gente lo conoce, hay indicadores duros de la producción científica.
de cada uno de nosotros. Entonces, si hay indicadores duros de cantidad y calidad, y eso se puede medir, uno se queda todavía más tranquilo. A ver, ¿qué quiso decir con Lo que eso? quiero decir es que un tribunal no solamente opera en función de lo que siente o lo que percibe de lo que uno ha hecho a través de la carrera científica, sino que hay formas absolutamente objetivas de medición. Y es ese doble camino de la valoración subjetiva y de los datos objetivos de la producción científica. Por ejemplo, cuántas veces un trabajo o un conjunto de trabajos de un laboratorio son citados por otros investigadores internacionales. Por ejemplo, la mitad de los trabajos publicados en el planeta Tierra no los cita nadie. Tienen 0 cita. Uno de los trabajos que nosotros hicimos hace ya bastante tiempo es considerado un clásico de citaciones y acumula cerca de 2.400 citas. Hemos hablado de él en más de una ocasión, de esa línea de trabajo suya. ¿Podemos recordarla brevemente? Sí, tiene que ver tiene que ver con formas, los procesos metabólicos que tienen que ver con el consumo del oxígeno, ligados a la bioenergética celular, la formación de energía, pero también en ese proceso de respiración celular hay fenómenos oxidativos donde el oxígeno también genera una serie de procesos que van afectando en forma negativa las proteínas, el material genético, los lípidos. Y bueno, parte de nuestro camino ha sido identificar cómo juegan la parte buena y la parte mala del oxígeno, optimizando la primera, que tiene que ver con aspectos bioenergéticos, y tratando de reducir ese daño oxidativo acumulativo que surge en patologías tan distintas como la neurodegeneración de la enfermedad de Alzheimer, como en el propio proceso de envejecimiento. Entonces, bueno, ese es el área general de trabajo nuestra. Hay mucho de bioquímica, biología molecular, biología celular, pero hemos tenido la posibilidad también de trasladar todos esos descubrimientos a estudios en humanos, en el paradigma actual que se llama medicina translacional, y en la generación de nuevas aproximaciones terapéuticas a los efectos de mejorar fenómenos inflamatorios, cardiovasculares, neurológicos. Y bueno, parte del trabajo nuestro ha sido tomado por grupos en el exterior, y bueno, hay un ida y vuelta. Nosotros trabajamos mucho en redes de investigación. Hay algunos techos que tenemos a nivel local, y cuando nos encontramos con topes de lo que se puede desarrollar a nivel local, por ejemplo, infectar células con SARS-CoV-2, que recién ahora se va a poder hacer, esa parte de los experimentos las hacemos con colaboradores internacionales. En el acto, cuando usted recibió el Gran Premio de Ciencias, en su discurso recordó que su recorrido científico se inició en aspectos muy básicos de la ciencia y a lo largo de la trayectoria se fue conectando con otras áreas. Por curiosidad nada más, ¿cuántas áreas abarca hoy su trabajo? Bueno, el trabajo ahora es muy amplio, por eso nosotros creamos este centro interdisciplinario llamado Centro de Investigaciones Biomédicas, y son, digamos, 5 áreas generales de trabajo. Algunas áreas son muy básicas, muy químicas, bioquímicas, a nivel casi atómico, que tiene que ver con la estructura de las proteínas, los procesos de generación de energía a nivel celular. Hay otro tipo de proyectos que tienen que ver con un organelo que se llama la mitocondria, que es donde nosotros formamos la moneda energética, que es el ATP, y esa mitocondria, cuando empieza a funcionar mal, manda señales que le dice a la célula tenés que morirte. Entonces nosotros estudiamos procesos de muerte celular. Hay otro tipo de asuntos que tienen que ver cómo las células controlan las infecciones a través de la formación de oxidantes. Cuando somos invadidos, nuestras células pueden producir oxidantes para dañar al invasor y lograr resolver la infección. Y luego, y me estoy saltando algún nivel de organización, algunos estudios que ya son de intervención en humanos, en patologías que tienen que ver con el sistema nervioso central o el sistema cardiovascular. Entonces, obviamente, ese menú tan amplio, la única forma de abarcarlo en forma, digamos, producente, es trabajando con distintos investigadores de distintas áreas. Así que en el Centro de Investigaciones Biomédicas trabajamos con químicos hasta con intensivistas, con lo cual es muy lindo el trabajo. Así que es un menú muy amplio, es muy exigente mantener todo el menú funcionando a la vez, pero hay un gran equipo atrás. Y para terminar esta parte, vayamos a lo que apareció mencionado ya.
En estos días usted se enteró de que fue aceptada para publicarse una de sus últimas investigaciones relativa a la estructura de la proteína Spike, nada menos que del virus SARS-CoV-2. O sea, la proteína que el virus utiliza para engancharse a una célula sana e infectarla. ¿En qué consiste este trabajo suyo, que fue hecho en conjunto con varios colegas de acá y del exterior? Exacto. Es interesante, voy a hablar en términos generales porque esta publicación nos impone un embargo hasta que se publique de dar demasiados detalles, pero sí puedo hablar desde lo conceptual. Básicamente la proteína espícula, Spike, es la que se une al receptor de nuestras células. Entonces aquí, en un proyecto que arranca con un área que se llama Biología Estructural, que es de la Facultad de Medicina, en nuestro equipo la lidera el investigador Ari Seida, y con el Instituto Pasteur de Montevideo el investigador Matías Machado. Estas son dos instituciones con las que trabajamos en Uruguay. La hipótesis que planteamos es, bueno, esta proteína tiene una cierta estructura que se une a un receptor, una especie de llave y cerradura. La proteína Spike es la llave y la cerradura es el receptor. Si yo cambio un poco la llave y afecto la unión con la cerradura, afecto la penetración y seguramente afecte la infectividad. Entonces lo que empezamos a hacer fue, a través de modificaciones químicas que tienen que ver con procesos de óxido-reducción, empezamos a modificar a la proteína Spike y vimos que se unía menos al receptor. Eso desde el punto de vista de biología estructural con la proteína aislada. Eso fue lo que hicimos en Uruguay. Como en Uruguay no podíamos hacer estudios con el virus, porque recién el laboratorio de bioseguridad P3 se acaba de inaugurar en Salto. Ahora hablamos recién de eso. La parte de infecciones la hicimos con grupos colaboradores en universidades norteamericanas, Instituto de Investigación. Y ahí lo que vimos es los mismos tratamientos que acá, cuando hacíamos los experimentos in vitro, llave, cerradura, proteína, receptor, alteraban la unión. Cuando se pretrataba el virus, también la infección se previene. Y eso es una prueba de concepto para la posibilidad de utilizar terapias inhalatorias que, llegando al pulmón y a la vía aérea, alteren esa estructura de la proteína espícula y entonces el enganche con nuestro epitelio sea menor y seguramente impida la progresión de la infección. Esa segunda etapa es lo que se viene, ¿no? ¿Podemos explicar cómo serían esas terapias inhalatorias? Sí, son inhaladores donde en las partículas inhaladas van sustancias que tienen capacidad química para que en contacto con la proteína del virus alteren su conformación, esa llave cambia de forma y ya no se une al receptor. Básicamente la inhalación lo que lleva es una sustancia química, como tantos otros inhaladores, que selectivamente altera la estructura de la proteína Spike. Entonces, sería un nuevo tratamiento, digamos. Sería un nuevo tratamiento. Es una aproximación terapéutica diferente a las que existen actualmente, obviamente complementarias. Podría también haber inhalación a nivel nasal, no solamente a nivel de la vía aérea superior, porque obviamente los primeros sitios donde el virus llega es la nariz y la parte alta de la boca. Entonces, eventualmente podrían ser terapias locales, de utilización local, no sistémicas, que perturbando la estructura de la proteína espícula se perturba la unión y si no se une o si se une mal no ingresa y si no ingresa no se multiplica. Así que terminamos este primer trabajo que como prueba de concepto funcionó muy bien. Y ahora hay que empezar a discutir con nuestros colaboradores internacionales las próximas etapas, porque los experimentos en animales no los podemos hacer en Uruguay. Necesariamente los tenemos que hacer en colaboración con nuestros colaboradores internacionales. Pero ¿y cuánto tiempo llevaría que esos tratamientos estuvieran efectivamente disponibles? Bueno, una vez que se lo pregunto teniendo en cuenta la presión enorme que esta pandemia implica, ¿no? Sí, esos tratamientos... Una vez que se resolvieran los elementos en modelos animales, y se está hablando, son procesos, lo mismo está pasando con otros anteriores, procesos que con gran velocidad pueden llevar no menos de un año. Digamos, a velocidades, porque hay que pasar por una cantidad de agencias regulatorias. Puede preguntar el oyente, pero entonces ¿serían útiles igual? Y bueno, sí, porque... bueno, en fin, la evolución del virus puede ser variada, pero además como prueba de concepto puede servir para muchos otros coronavirus y virus que aparezcan en el futuro. O sea, la prueba de concepto general es interesante. Lo que puede haber, lo que uno podría tener que cambiar es la composición de lo que viene a nivel de la inhalación, pero el objetivo siempre es el mismo: perturbar la unión de la proteína que se une al receptor, y al impedir esa unión, impedir la infección. O sea, quedaría conformada una especie de plataforma adaptable a distintos virus. Exactamente, con una forma de administración
que básicamente tiene acciones locales y evita cualquier efecto sistémico de lo que podría ser un comprimido tomado vía oral o una inyección. Y para terminar esta parte, volvamos a los laboratorios de bioseguridad P3. Hasta ahora no teníamos, decía usted. Acaba de inaugurarse hace pocos días uno en el departamento de Salto. En 2 palabras, ¿de qué se trata? Bueno, esto fue hecho por la Universidad de la República, en la Regional Norte, en Salto, en el laboratorio que lidera el gran virólogo y ex integrante del GACH, el profesor Rodney Colina. Un laboratorio de bioseguridad 3 permite trabajar, entre otras cosas, con virus que generan infecciones en humanos, como el SARS-CoV-2. O sea, hay una serie de condiciones de presiones negativas, flujos de aire, etcétera, que impide, por un lado, que el operador se infecte y que a su vez el virus pueda evadirse del laboratorio y generar lo que se llaman los lab leaks, o sea, las pérdidas del laboratorio, las fugas del laboratorio, ¿no? Eso es muy importante. No queremos que se fugue ningún virus. Entonces, ese laboratorio, después de un gran esfuerzo, porque es un laboratorio costoso, de alto porte, fue inaugurado con certificación internacional, inclusive de los organismos norteamericanos, para poder trabajar. Porque inclusive al momento de publicar un trabajo, las revistas internacionales te van a decir, pero ¿dónde hiciste esto? ¿En qué laboratorio lo hiciste? O sea, si tú no tenés la certificación internacional del laboratorio, te vas a dar contra la pared en el momento que lo mandes a una revista de alto impacto. Entonces Uruguay tiene la certificación internacional del laboratorio P3, se va a poder trabajar en virus, entre ellos el coronavirus SARS-CoV-2. No podemos hacer infecciones en animales, es decir, ese laboratorio tiene un porte que permite hacer estudios en células, infectar células, pero no es un bioterio, no tiene acoplado un bioterio para hacer infecciones en animales. O sea, si uno quisiera hacer ensayos preclínicos de un fármaco, tampoco lo podríamos hacer, porque eso es como otro nivel de inversión y otro nivel de complejidad. Entonces, ¿Ese es el paso siguiente que hay que dar, entonces? Ese es el paso siguiente que hay que dar. Yo lo he hablado con Rodney Colina, lo he hablado con Juan Cristina, lo he hablado con Juan Arbiza, lo he hablado con Gonzalo Moratorio. Estoy hablando todos virólogos. Y todos concordamos que tiene que haber la instalación de un P3 en Montevideo o en la zona metropolitana que permita no solamente hacer estudios en células, sino que nos permita infectar animales en condiciones de bioseguridad. Y entonces complementar laboratorio al norte del Río Negro y al sur del Río Negro. En el caso del sur del Río Negro tendría capacidad para experimentación en animales, y ahí se nos abre un mundo, ¿no, verdad? ¿Y qué inversión implica? Y esa inversión, es decir, hice la consulta, un número muy general, debe estar en el orden en torno de $2,5 millones, $3 millones, para tener todo, la plataforma de infección en células y la plataforma de infección a animales, a mamíferos. Luego se puede ir para arriba, porque también pueden haber infecciones a insectos, por ejemplo, si uno piensa en enfermedades transmitidas por mosquitos, pero eso ya es otro nivel de inversión. Habría que ver si uno quisiera llegar a ese lugar. Pero ese es el tipo de asuntos que los actores privados nunca van a financiar. Es ahí donde la financiación pública. Ahora, después que lo tenés armado, sí podés probar eventualmente un fármaco con alguna empresa, algún conjunto de actores del sector privado que les interese. ¿Y Uruguay tiene oportunidades en esta materia? Yo creo que tenemos muchas oportunidades, pero en clave de un modelo de desarrollo que implique poner a la ciencia y el conocimiento y sobre todo la investigación biológica como uno de los motores del futuro desarrollo del Uruguay. Tenemos gente, tenemos instituciones, nos faltan algunas capacidades e infraestructura y sobre todo una hoja de ruta que nos diga, muchachos, vamos para ahí. Con el doctor Rafael Radi, ya continuamos en la entrevista central de En Perspectiva. El doctor Rafael Radi, ex coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, recibió la semana pasada el Gran Premio de Ciencias del Uruguay. A partir de esa noticia que lo hemos invitado esta mañana, con él estamos conversando a propósito de tantos frentes en los que está, ¿no? Porque es presidente de la Academia Nacional de Ciencias, es miembro de honor de la Academia Nacional de Medicina, profesor titular de Bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y podríamos agregar, primer uruguayo que fue invitado a integrar la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Doctor Radi, ya pasaron 6 meses desde la disolución del GACH.
donde usted fue uno de los 3 coordinadores. Entonces, con esa distancia de por medio, ¿qué evaluación hace de aquel trabajo, que fue muy exigente y que sobre el final tuvo varios roces con autoridades sobre las medidas a encarar cuando el coronavirus se había ido complicando? ¿Tiene ya un balance hecho? Es interesante la pregunta porque en lo personal me costó muchos meses separarme, digamos, afectiva y emocionalmente y intelectualmente del proceso, y yo creo que recién hace un mes más o menos que, ¿Ah, sí? que ya lo veo como algo a evaluar desde otro lugar, ¿no? Así ¿verdad? que estoy haciendo la pregunta en el momento adecuado. Sí, y además yo quería que pasara eso, o sea, yo quería poder mirar el proceso desde otro lugar, Uh-huh. para ser más objetivo, para analizarlo con menos componente emocional, para estar un poco más descansado, y eso sí empezó a ocurrir, yo diría, en el último mes, y es muy sano que pase así, porque nosotros, con Henry, con Fernando Gavanini y el resto del equipo, siempre planteamos que nuestra función tenía un inicio, un desarrollo y un final. Uh-huh. Nunca habíamos pensado que esto se eternizara, por distintas razones. Y entonces sigo pensando que fue una experiencia fenomenal, que nos cambió la vida a nosotros, para bien, más allá de que fue un momento dramático, y tuvimos algunos meses en donde la verdad que estábamos muy agobiados por la situación, como toda la población, y con la pregunta siempre si estábamos haciendo lo suficiente, y cada uno de nosotros tiene todos los influjos de los familiares, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, entonces eran situaciones. Creo que la experiencia, vuelvo a repetir, nos cambió para bien como seres humanos. Creo que también ayudó al país a ver una nueva dimensión de cosas que estaban pasando, uh-huh, que nos pueden dar valor de cara al futuro. La experiencia fue muy robusta. Si tú me preguntás a mí, ¿le cambiarías algo? Y la verdad tengo que decir que no le cambiaría nada. Empezando por los 2 co-coordinadores, como dije en el Sodre, si la máquina del tiempo me diera la chance, los volví a elegir, porque tanto Fernando como Henry y Fernando han sido fenomenales, intercambiamos con ellos diariamente, pero todo el equipo, digamos, fue extraordinario, y seguimos en contacto, pero ya desde un lado mucho más académico, seguimos en contacto diario, y también fue bueno establecer esos puentes con el gobierno y con la oposición. Vamos por partes, decía, sí. No le cambiaría nada. El ángulo sociológico no debió haber tenido un peso mayor desde el arranque, por ejemplo. Bueno, eso es un punto importante. El diseño inicial concentró mucha energía en la parte sanitaria y la parte de modelos. Inicialmente nosotros habíamos planteado abarcar el área social y el área económica también con una mirada científica. Pero la decisión del gobierno en aquel momento muy inicial fue reservarse la parte socioeconómica en forma absoluta. Sobre diciembre, enero, nosotros de todas formas creamos dentro del GACH el Observatorio Socioeconómico Comportamental, que eso lo lideró Fernando Filgueira, con mucho apoyo del psiquiatra Ricardo Bernardi, y fue muy bueno y dio origen luego al RICEP, que es una red de investigación en los efectos socioeconómicos de la pandemia. Entonces, algo hicimos, pero también el volumen y el tamaño de la tarea era muy difícil poder abarcar todo con el mismo nivel de exigencia. Entonces, creo que ahí puede haber faltado algo. De todos modos, se retomó sobre el final, pero también la razón del artillero. El gobierno planteó, bueno, esta es un área que nos reservamos nosotros, más allá de que nosotros hablábamos de todos los temas, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando dije que no cambiaría nada en términos de cómo funcionó el modelo, la forma de hacer los informes, la forma de presentarlo a la opinión pública. Al principio nos pedían que eleváramos todos los informes, pero el tema que para elevar un informe tú tenés que, entre otras cosas, tenerlo bien redactado. Nosotros no queríamos que aparecieran informes con falta de ortografía, con errores de sintaxis, por la locura de la velocidad. Nos llevó un poco de tiempo. Y también es verdad que el equipo de comunicación de Presidencia
en particular Aparicio Ponce de León, y todo su equipo nos facilitó luego a que los informes fueran subidos en tiempo casi real. Y hubo mucho intercambio entre todos nosotros todo el tiempo. Y algo que fue muy importante al principio, era trabajo en equipo. Decía un oyente hoy, antes de que comenzara la entrevista, Gonzalo, venía con humor la cosa: voto por un país gobernado por científicos que cuente con un grupo asesor de políticos, ¿no? Está interesante el ejercicio, y aprovecho el planteo para preguntarle cómo procesaron ese lugar que les correspondía a ustedes en el manejo de la pandemia, el de asesores. Y bueno, es un desafío. Asesor, no tomador de decisiones. No decisor. Es un gran desafío, y tensiones entre los asesores y los decisores hubo en todos los países donde ese esquema funcionó. En algún momento, muchos meses. Sí, lo hemos visto, lo informábamos. Muchos meses. Pero algo importante, porque también tenía que ver el respeto a la democracia, el respeto a las instituciones y el respeto a la transparencia del proceso y a la sociedad, esa división de funciones. Y si bien luego hay personas y pensadores e intelectuales que dicen, no, pero eso nunca es así, nunca es tan separado A con B, yo todo eso lo entiendo. Nosotros jugamos el partido. Entonces yo puedo decir lo que yo viví. Lo que nosotros hicimos fue respetar ese compromiso inicial. De nuestro lado, no meternos a hablar más de la cuenta cuando la toma de decisiones llegaba. Y también le exigimos al poder político que no se metieran con nuestros informes y nunca trataran de manipular ningún informe, lo cual nunca hubiese ocurrido de todas formas, porque no lo hubiésemos aceptado. Pero no hubo ni una vez un elemento de presión, al punto que nosotros informábamos al equipo de presidencia y al presidente, y a las 24 horas subíamos el informe en la página de presidencia, dijera lo que dijera. Ese acuerdo tácito y explícito desde el principio se cumplió siempre. Que luego hay zonas grises eventualmente, puntualmente, sí, puede ser, pero no da para hacer un análisis tipo los científicos devenidos a políticos. ¿Quién quiso hacer eso dentro del GACH? Nadie, absolutamente nadie. Y el que diga eso simplemente se está equivocando. Nosotros hemos sido muy respetuosos. Tampoco podíamos ser correa de transmisión de ningún proceso, de ningún lado del espectro político. Y además, y para protegernos de eso, muy temprano dijimos, la partidización de la pandemia es un factor de riesgo adicional, no solamente porque lo decíamos y lo veíamos nosotros, sino porque empezaban a salir trabajos académicos, siendo el caso más extremo Estados Unidos, donde finalmente los demócratas se terminaron vacunando. Mayoritariamente, los republicanos mayoritariamente no se vacunan, y hoy mayoritariamente se mueren republicanos y mayoritariamente no se mueren demócratas. Una cosa tan extrema como esa. Entonces, cuando nosotros planteamos no partidicemos la pandemia, y lo dijimos también en el Senado, y todo el mundo lo acompañó, y el GACH termina con una visibilidad social y un apoyo que es equivalente independientemente de qué se votó, para nosotros eso fue como decir, tarea cumplida. Entonces, yo no niego que esas desviaciones puedan llegar a ocurrir. No pasó en nuestro caso. ¿Qué diferencias aportó el GACH a la forma como Uruguay encaró la pandemia? Bueno, el otro día hubo una muy importante representante del panel independiente de la OMS planteando que en nuestro caso, como equipo de asesor científico, el modelo ha sido un modelo a destacar a nivel mundial. Fue tomado por la revista Nature Medicine como un ejemplo a seguir, y un montón de organizaciones internacionales nos hicieron entrevistas para ver de qué iba esto, ¿no verdad? En países muy cercanos a los nuestros, los asesores eran camaradas políticos del partido gobernante, no eran los mejores. ¿Y cómo les fue? Horrible, espantoso. Entonces, la independencia técnica y el respeto a esos acuerdos, si bien transitoriamente puede generar algún momento de tensión, a largo plazo logra mejores resultados, porque además la población cree más en el proceso. Rusia tiene vacunas y no logra vacunar más del 40% de la población, entre otras cosas porque la sociedad no confía en lo que le están diciendo. Entonces, cuando se trata de confianza pública, los organismos independientes son esenciales, pero los acuerdos tienen que ser cumplidos por las dos partes. Y acá, el sistema político globalmente
el partido, digamos, de gobierno y también la oposición lo honraron. Y los científicos honraron su función. Nosotros por momentos quedamos en la línea de fuego. Yo bromeaba con un amigo, a veces parecíamos la piñata del cumpleaños. Y bueno, hubo que bancar. ¿Fue lindo? No, no fue lindo. No fue lindo, la verdad que no fue lindo. ¿La pasamos bien? No, no la pasamos bien. La pasamos por momentos mal. Pero bueno, uno va generando piel un poco más gruesa, pasó eso y al final del día lo que quedó fue bueno. En general, ¿usted entiende que la estrategia sanitaria que terminó siguiendo nuestro país fue satisfactoria? Globalmente y lo sí. digo con el subrayado que mencionábamos recién. Ustedes asesoraban y el gobierno resolvía. Entonces, lo que terminó haciendo Uruguay, ¿cómo lo evalúa? Si uno lo mira en el lapso de marzo 2020, diciembre del 2021, la respuesta es sí. Que hubo momentos, marzo, abril, mayo, ahora, de este año, donde, pero es difícil de demostrar, donde podían haber algunas acciones puntuales que quizás nos pusieran mejor todavía en esa lista, eso también es posible. El famoso llamado suyo a blindar abril, aquel. Sí, sí. Pero de vuelta, siempre lo he dicho, nosotros estábamos concentrados en la epidemia y en la pandemia desde los aspectos sanitarios de corto y mediano plazo. Un gobierno mira eso, pero también mira a largo plazo y mira la economía y mira otros asuntos. Y además, el blindar abril solo hubiese funcionado con un acuerdo de toda la sociedad, organizaciones políticas y sociales y la sociedad toda, donde si nos va bien a todos, y si nos va mal a todos, y sin costos políticos. Si ese acuerdo global no se puede tejer y no se hace, es muy complicado. Ahora yo ya esto lo estoy opinando como ciudadano, pero también viendo las experiencias de los otros países. Por eso digo, esa es una dimensión donde es muy difícil porque empezamos en las especulaciones. ¿Cómo incluye en su análisis la cantidad de muertes? Al día de hoy, 6.163 fallecimientos. Estuvo todo el debate sobre si eran muertes evitables o no. Y es un número de muertes importantes. Tuvimos una ola muy grande de 4.500 casos por día durante varias semanas, 4.500 casos por día. No quiero hacer el análisis exclusivamente en función de ese dato, porque sin duda es una mirada que de vuelta no considera otras dimensiones del asunto. Pero yo creo que ¿le cuesta encontrar las palabras? Sí, creo que la altura de la ola podría haber sido más chica, y si la altura de la ola era más chica, todo lo demás iba a ser más chico. Y para una última pregunta sobre la experiencia del GACH, aparte del manejo de la pandemia en sí mismo, ¿qué otros resultados dejó? Por ejemplo, ¿qué dejó en materia institucional? ¿Qué dejó en la relación gobierno-comunidad científica? ¿Qué dejó en el entretejido de redes? ¿Tiene ese balance hecho? Sí, voy a empezar a nivel de la comunidad académica, a nivel que es muy importante, porque la verdad que la comunidad académica, la ciencia también sufrió, nuestros laboratorios también sufrieron, y todos nosotros tuvimos que interaccionar mucho entre nosotros interinstitucionalmente, ¿no verdad? Universidad de la República, Instituto Pasteur de Montevideo, Ministerio de Salud Pública. Entonces, desde el punto de vista de la comunidad académica salió reforzada desde lo que son nuestras relaciones humanas e institucionales. El otro día hicimos el acto de cierre de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay en la Quinta de Baferreira. Invitamos básicamente a actores e instituciones representativas y realmente fue una fiesta. Terminamos todos en un gran abrazo simbólico, y eso es muy bueno.
que la gente se lleve bien, que las instituciones se lleven bien. Es decir, actuamos como comunidad académica durante mucho tiempo y las relaciones humanas e institucionales en momentos muy difíciles, lejos de afectarse negativamente, mejoraron, nos hicieron más fuertes, nos mostraron nuevas dimensiones de trabajo en conjunto, nos convocan a nuevas acciones, como por ejemplo, montemos un laboratorio de bioseguridad P3 en Montevideo. Así que el punto de vista nuestro, reforzados como comunidad académica hacia la interna. En el diálogo con las autoridades también reforzados, porque actuamos, charlamos en forma casi cotidiana. Entonces también hay un diálogo abierto, hay miedos que se pierden. La Universidad de la República, ¿cómo se desempeñó? El rector, Rodrigo Arim, y puedo decirlo esto porque vale la pena, siempre mantuvo el concepto de, y en la carta que le envía al presidente de la República, cuando el presidente de la República convoca a Gaches, la Universidad de la República está para recibir al país, y las instrucciones que yo tenía todo el tiempo del diálogo que mantenía con el rector era: no puede haber ninguna señal que no muestre el apoyo que la universidad tiene que dar a la mejor gestión de la pandemia. Ese fue el espíritu. Y sin ninguna moneda de cambio, eso nunca estuvo arriba de la mesa. Entonces eso es bueno también. El otro día el presidente de la República hizo un anuncio público de la posibilidad de la construcción de un futuro nuevo hospital de clínicas. Que se converse, esas cosas son buenas. Porque de pronto uno podría pensar la Universidad de la República, un gobierno nuevo, quizás no hay tanta... Es decir, acá hay temas de carácter académico, científico, pensemos más en esa clave. ¿Qué queda en lo institucional? Queda un espacio a trabajar, porque el GACH se desarmó, punto. Pero queda un espacio a trabajar. ¿Cómo se articula? Y en eso el Ministerio de Educación y Cultura, Pablo da Silveira y su equipo están trabajando en eso y van a discutir con muchos de nosotros el año que viene. ¿Cómo se articula en el futuro una institucionalidad que incorpore en forma permanente el asesoramiento científico independiente a la actividad pública? Eso es algo a resolver. Hay algunos modelos, a mí el modelo de Canadá me gusta mucho, entonces habrá que ver qué modelo se arma, que sea un modelo sólido, de mediano y largo plazo, pero que además cuente con el apoyo, por ejemplo, de todo el Parlamento, que no se haga en forma ad hoc como hizo el GACH, que se haga en forma orgánica, en acuerdo, y entonces que haya un asesoramiento político permanente en forma independiente, pero conectada con los problemas. Eso es un espacio que hay que trabajar. Si tú me preguntas qué quedó, quedó eso. Esa semilla que ahora habrá que regar y hacer germinar. Enseguida venimos con la última parte de la entrevista con Rafael Radi. Nos va a quedar un poco más largo de lo previsto este reportaje, pero es importante incluir sobre el final la visión del doctor Radi sobre lo que está pasando hoy con la pandemia en Uruguay y en el mundo, ¿no? Como se imaginará, doctor Radi, tengo cantidad de mensajes de los oyentes sobre los diversos temas que hemos ido tratando a lo largo de esta entrevista, pero hay una cierta ansiedad por conocer cómo está viendo usted este momento. Me gustaría que nos dedicáramos a eso enseguida, ya, en el final de la entrevista. Qué raro, ¿no? Preguntarle a usted, que fue coordinador del GACH y ahora no lo es, ¿cómo ve? ¿Qué resumen hace de la situación actual de la pandemia en Uruguay? Lo que tú decís, Emiliano, con respecto al GACH es verdad, porque hasta que funcionamos, cuando yo hablaba, en definitiva, expresaba el trabajo de un colectivo, ¿no, verdad? Y ahora cuando usted habla, para responder esta pregunta, ¿a quién representa? No. Ahora habla un científico. ¿No hay un GACH informal? ¿No quedó algo? Sí, es decir, no como GACH informal, pero sí quedamos un montón de nosotros interaccionando múltiples veces por día. Y nos reunimos además, ¿no? Empezando con los dos coordinadores, pero también con un montón de colaboradores de todas las áreas. Yo diría que, no sé, de los 60 por lo menos hay 25
que seguimos, o 30 que seguimos intercambiando todos los días y nos reunimos, porque también hay un costado del trabajo que nosotros queremos llevarlos a publicaciones científicas que expresan la experiencia de Uruguay, que quede documentado. Entonces ese lado científico de lo actuado, que no pudimos antes consolidarlo porque eran todos informes para la gestión, lo estamos haciendo ahora. O sea que ahora estamos trabajando en temas más científicos, obviamente que estamos intercambiando todos los días información y estudiando. Así que bueno, hoy hablo simplemente como un científico más, pero sigo estudiando el tema y sigo en intercambio con un montón de colegas de mucho nivel, acá y afuera. Entonces, ¿qué dice? Nosotros cuando nos fuimos, digamos, cuando se hace el acto del Sodre, que pudimos hacer como un resumen, planteamos que Uruguay había estaba transitando la tercera fase de la pandemia. Nosotros dijimos, hubo una primera fase, que fue de marzo a diciembre, donde con la estrategia Tetris, testeo, rastreo y aislamiento, se mantuvo la situación bajo control y desacoplada de la región, Argentina y Brasil rojo, nosotros verde, teníamos el comportamiento de una isla, porque la herramienta del Tetris fue muy fuerte y porque la población también acompañó las medidas de intervención no farmacológicas. A partir de diciembre hay un cambio. Enero, febrero, en febrero además se suma la entrada de una variante de preocupación más transmisible, que fue la variante Gamma, la variante que originalmente se inició en el norte de Brasil, en Manaus, la P1, lo cual sumado al aumento de la movilidad de febrero generó una gran ola muy extendida. Esa fue la segunda fase, que fue de descontrol, que nos generaron una ola que quedábamos en los primeros lugares del planeta en términos de infectados por cada 100.000 habitantes. Que se superpuso con el comienzo de la vacunación. Que paradójicamente se superpuso con el inicio de un muy exitoso y muy bien organizado plan de vacunación, con vacunas que fueron eficientes, cuya combinación en el momento fue muy bueno, pero que había que darle tiempo para actuar. Sabíamos que con ese nivel de transmisión, antes de los 3 meses del inicio, era imposible. Y luego venía la tercera fase, que cuando empieza a aparecer el desacople entre movilidad, que es un proxy de las interacciones humanas, y contagios, ¿no? Eso pasa a comienzo de junio, fin de mayo, principio de junio, y ahí empieza la tercera fase, que es retomar el control. Y volvimos al Tetris. Creo que ahora estamos entrando en una cuarta fase. Y esto ni siquiera lo discutí con mis colegas, dicho de esta forma. ¿Cómo se caracteriza esa Esta cuarta fase es una fase donde hay un aumento sostenido del número de casos, donde progresivamente se empieza a desafiar la estrategia Tetris, y hay que recordar que si uno pierde el rastreo, eso genera un salto. Bueno, a eso iba, ¿no? Tenemos un promedio de 400 casos diarios en los últimos 7 días, por ahí, ¿no? A fines del año pasado, ustedes en el GACH advertían que por encima de 200 casos nuevos por día se perdía la posibilidad de mantener el rastreo. Claro. Nosotros, al no estar ahora interaccionando en forma tan intensa con el Ministerio de Salud Pública, no tenemos el número de hasta cuándo pueda absorber el Tetris. Pero es razonable pensar que está siendo muy desafiado. También es cierto que las condiciones han cambiado. O sea, la vacunación anti-COVID con 2 dosis alcanza el 75% de la población y con 3 dosis 42%. Y eso nos hace parecer mucho a un país que estamos siguiendo muy de cerca, que es Dinamarca, que fue el mejor de la clase en Europa, que tuvo un pico de contagios a mitad de diciembre de unos 3.500 casos por día, y hoy Dinamarca está llegando a valores de 12.000 casos por día, con un nivel de vacunación de segunda y tercera dosis muy parecido que el nuestro. Por supuesto que proporcionalmente hay muchos menos ingresos al hospital y mucho menos muertos. Estamos por ahora en 20-25 CTI por día, ¿no? Sí, yo me refería a Dinamarca, ¿no? Pero sí, en Uruguay ahora está aumentando. Pero, a ver, la relación de casos y hospitalizaciones y muertes ahora pasa a ser 1/8, 1/10, 1/5, 1/12 de lo que era antes, dependiendo de a qué grupo etario esté afectando más. Pero, si los casos aumentan mucho, aunque el porcentaje sea menor, igual van a haber unos cuantos casos. Y luego, además de eso, es decir, en esta cuarta fase
con el inminente ingreso de Omicron, uno lo que esperaría es que los casos aumenten. Entonces, psicológicamente tenemos que estar preparados a que eso puede pasar. También tenemos que estar preparados para tratar de impedir que eso pase, para que genere una ola muy grande, un poco la discusión de marzo, abril, mayo del año pasado. Ola va a haber, porque nosotros en aquel momento nos sincronizamos con la región. Pero el tema es la altura de la ola. Y la altura de la ola va a dar una proporción X de hospitalizaciones y fallecimientos, pero también va a dar muchas disrupciones en el funcionamiento social. Bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, con las cancelaciones de vuelos este fin de semana de Navidad, ¿no? Por ejemplo. Un impacto enorme en la industria aeronáutica. Pensemos si se empieza a contagiar el personal de la salud, que está pasando en varias instituciones a nivel internacional. Empiezan a caerse equipos de cirugía, equipos de tratamiento intensivo. Y una puntualización sí. Ahí, no hay más remedio que sacar de circulación a un enfermero o a un médico contagiado, ¿no? Digo, por más que el contagio hoy a la gente vacunada no le implique afectaciones graves. Y en el personal de la salud no hay otra chance, porque además la gente que está internada generalmente es gente con morbilidades. No puede haber una transmisión dentro de una institución de salud, eso directamente no puede pasar. Puede afectar otros servicios públicos. Ha pasado en países, los bomberos, la policía, en fin. Es el transporte. El transporte, las escuelas. Entonces, y después está todo lo que es el tema de COVID prolongado, que deja o con pérdida de olfato, o con pérdida de gusto, o con cansancio, con fatiga. Y eso se da también en quienes, por ejemplo, están vacunados. Se da en quienes están vacunados, que transitan una infección después de la vacuna, que desde el punto de vista de los síntomas van a ser síntomas leves, y eso impide la internación y las muertes. O sea, las vacunas funcionan, no están logrando bloquear, sobre todo si uno tiene solo 2 dosis, la infección por Omicron. Por eso la tercera dosis para el caso de Omicron es una herramienta fundamental, y ahí sí hay que alentar a que vayamos hacia esa tercera dosis para frenar el ingreso de Omicron. Eso nos va a ensanchar la barrera inmunológica contra Omicron. Pero esas personas vacunadas que puedan infectarse no van a tener un curso grave de la enfermedad, en principio, pero pueden quedar con síntomas incómodos durante muchos meses. Entonces, sí. Teniendo en cuenta esos impactos que tiene una fase como esta que estamos recorriendo de la pandemia ahora en Uruguay, los impactos que puede tener, ¿qué hay que hacer? Bien. En primer lugar... Porque usted conoce la reacción de tanta gente, ¿no? Sí. Ya está. Claro. Por favor. Eso es lo que nosotros... Está, ¿no? Nos dimos las 3 dosis, sí. Nos hemos cuidado, no me vengan a hablar otra vez de la posibilidad de cierres, sí, o de horarios restringidos, o de cosas por el estilo, ¿no? Sí, en la situación actual, obviamente en Uruguay eso no está arriba de la mesa, pero creo que hay que, por un lado, desde el punto de vista del discurso público, no hablar de pospandemia, eso está mal, es incorrecto. Hay un fin social de las pandemias. Hay un fin sanitario y un fin social. El fin social es esa sensación de ya fue, pero desde el punto de vista sanitario... Sí, está bien, la sensación de ya fue, está bien. Y está la sensación de no aguanto más. Esa fatiga. No aguantamos más, el desgaste ha sido muy grande, ¿no? La tenemos todos. Pero creo que, aprovechando el clima benévolo y la vida al aire libre, a diferencia de lo que pasa en el hemisferio norte, que están yendo hacia el invierno y al hacinamiento, creo que recordando algunas de las acciones que tuvimos el verano pasado, cuando desde el GACH sacábamos aquellos pequeños protocolos que llamaban verano seguro, podemos reproducir una parte de eso y tener un verano relativamente benévolo, y impedir que, si entra Omicron, que va a entrar, tener tantos casos y tantas disrupciones. Es decir, tenemos que actuar con prudencia. Yo creo que infectarse es algo que no es deseable. Digo porque muy al principio de la pandemia y en algunos sectores, y nos infectamos, no, eso está mal desde el punto de vista ético, y desde el punto de vista sanitario no es un escenario deseable. Y después tenemos el febrero y marzo, que es el inicio de las clases. Entonces también, si hay escenarios de alta circulación viral, otra vez vamos a empezar a tener problemas con el inicio de las clases. Nos puede encontrar con la entrada de Omicron, aumento de movilidad en febrero, la inminencia del comienzo de las clases, y tener una película que no va a ser la misma que la del año pasado, porque estamos en otra etapa, con mucha gente vacunada,
Pero eso no quiere decir que no sea distorsionante y desde el punto de vista sanitario no sea preocupado. Entonces, ¿a qué está apelando usted? ¿A la gente? ¿A cada uno de los uruguayos? ¿O está también de algún modo dirigiéndose a las autoridades? Yo creo que ¿Los gobiernos tienen que tomar algunas medidas? Creo que los gobiernos tienen que emitir mensajes que sean mucho más claros en términos de que estamos en una situación inestable, y vuelvo a repetir nuevamente esto que aprendimos de Fernando Paganini, de respetar la inestabilidad. Estamos entrando en una fase de la pandemia que está dificultando asuntos a nivel del planeta. Entonces, por un lado, a nivel del discurso público tiene que quedar mucho más claro en qué etapa estamos. Hay medidas que habrá que ver cómo funcionan, que se están tomando, flexibilizaciones que habrá que ver cómo funcionan. Estamos en plena época de reuniones familiares y de fiestas por fin de año, y estamos con el turismo ingresando, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay un asunto que tiene que ver desde la comunicacional, que tiene que ver, y después está, bueno, de lo que cada uno de nosotros aprendió. Creo que hay mucha gente que sabe, cómo atenuar o mitigar esto. Si se promueven situaciones de relativo descontrol, lo que va a pasar es que la ola va a ser muy grande y va a ser muy distorsionante. Entonces, creo que ahí hay que refinar un poco. Por ejemplo, la Intendencia de Salto está prohibiendo las fiestas en esta época. Acaba de tomar esa decisión. ¿Cómo observa un camino de ese estilo? A ver, sé que Salto tiene una realidad particular en este momento, no la conozco en forma directa. Digo que para no llegar a esos extremos, tiene que haber mucho mensaje desde las autoridades. Vuelvo a insistir, alentar las actividades al aire libre, tener un discurso consistente en ese sentido. Si yo cierro actividades al aire libre y la gente reproduce lo mismo en lugares interiores, la cosa es peor. Entonces, hay que estudiar las cosas. Yo no estoy actuando en este momento a nivel de lo que fue el GACH, entonces prefiero no avanzar mucho en esa dirección, pero lo que digo es que es una situación inestable, que tiene que haber un discurso más refinado y más concreto acerca de la fase en la que estamos entrando, y que tenemos la posibilidad de disfrutar el verano si lo hacemos con prudencia, con responsabilidad y tomando algunas de las lecciones del año pasado. Doctor Rafael Radi, ex coordinador del GACH, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Gran Premio Nacional de Ciencias 2021 en la primera edición de ese reconocimiento. Gracias por visitarnos esta mañana. Seguiremos en contacto en los próximos meses. Bueno, muchas gracias, Emiliano, Romina y el resto del equipo. Y bueno, por un mucho mejor 2022 para ustedes y para toda la audiencia y para todos. Ya continuamos, vamos en busca de la tertulia de este lunes.